auditorio y a las personas que se conectaron vía virtual. Y hoy nos vamos al mundo del cuidado paliativo, aunque este tema realmente es transversal a todas las áreas en general clínicas e incluso en todos los escenarios, desde la consulta externa, hospitalización y sobre todo urgencias, y es el manejo del dolor. Hace unas semanas, tuvimos una excelente charla del doctor Julián Rubio que nos hablaba desde lo conceptual y algo de lo experiencial sobre el dolor, pero hoy lo que queríamos era llevar un poco todos esos conceptos, profundizar algunos en especial, pero a través de ejercicios prácticos y ejercicios con pacientes, y ejercicios reales de toma de decisiones diarias, de cómo usar esas herramientas que nos dieron ese día, cómo usar las tablas, cómo hacer los destetes, cuáles son los medicamentos a iniciar de forma empírica, con pacientes reales, porque el objetivo principal es que cada vez tengamos un mejor manejo del dolor y que si de alguna forma no tenemos ese especialista del dolor a la mano, podamos tener y tomar la mejor decisión por nuestros pacientes, ¿sí? Agradezco hoy a la doctora Viviana y a la doctora Alejandra que nos van a dar el tema, y al doctor Julián Rubio, que no demora en llegar y nos va a apoyar desde el punto de vista de cuidados paliativos y el manejo del dolor, del cual es especialista. Viviana, Alejandra, bienvenidas. Gracias. Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la evaluación del dolor en pediatría. Entonces tenemos que durante décadas el dolor en la pediatría ha estado subestimado y subtratado, más que todo en los pacientes neonatos. Existen más de 50 escalas para el dolor, pero simplemente no sabemos cuáles son o no sabemos utilizarlas. El problema ahora no es reconocer que el paciente tenga dolor, sino cómo poderlo medir de manera objetiva en pacientes que no lo pueden expresar. Entonces, el manejo subóptimo del dolor va a tener consecuencias como la progresión del malestar, el aumento del miedo, el dolor crónico o la evitación futura de la tensión. Pero, por el contrario, un manejo adecuado del dolor se va a asociar a una recuperación más rápida y también a menor uso de los recursos. Bueno, las escalas del dolor se desarrollaron en 3 categorías principales, diferentes según la capacidad del niño para poder expresarse. Estas escalas del dolor no miden el dolor directamente, pero nos ayudan a medir las manifestaciones del dolor. Entonces, las primeras son las medidas fisiológicas. Inicialmente se medía la frecuencia cardíaca, la respiratoria y la presión arterial, pero estas medidas reflejan usualmente reacciones de estrés y no corresponden generalmente con el dolor autorreportado. También están las medidas observacionales o conductuales, donde tenemos la expresión facial, movimiento de piernas, actividad, llanto y consolabilidad. Estos también pueden, digamos que, reflejar miedo o ansiedad, pero son las que preferimos en los pacientes lactantes o pacientes no verbales. Y ya está el tercer grupo, que son las medidas de autorreporte. Estas son consideradas estándar de oro para los pacientes que se pueden expresar. Inicialmente teníamos herramientas ilustrativas simples, pero ahora ya se han creado escalas numéricas más sofisticadas. Bueno, existen muchas escalas del dolor, como les decía anteriormente, más de 50, y su uso depende principalmente de 3 cosas: la edad del paciente, el tipo de dolor y el contexto clínico donde lo evaluamos. Vamos a empezar a hablar sobre los neonatos y lactantes. Bueno, los neonatos, aproximadamente el 6 al 9% de todos, van a requerir el ingreso a la estancia en UCI. Y durante esta estancia ellos van a ser sometidos a muchos procedimientos dolorosos. La primera escala de la que vamos a hablar es la escala PIP. Esta escala se desarrolló en 1996 por la doctora Bonnie Stevens. Ella es una profesora emérita de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Toronto en Canadá y se ha encargado de investigar sobre la prevención y el tratamiento del dolor derivado de procedimientos invasivos en niños. Este estudio original, como les dije anteriormente, se creó en 1996 y fue necesario. ¿Por qué? Porque antes no existía una forma adecuada de poder medir el dolor en los prematuros. Este estudio incluyó 124 neonatos y combinó datos retrospectivos y prospectivos para poder identificar cuáles eran los signos que nos hablaban de dolor. Y encontraron que sí era posible integrar las variables fisiológicas y también conductuales en una sola misma escala. Lo bueno y digamos lo más importante de esta escala es que fue la primera vez que se reconoció que el prematuro necesitaba una atención diferente. Y esta escala es importante porque se ajusta dependiendo de la edad gestacional.
Posteriormente ya salieron estudios mucho más grandes, revisiones sistemáticas, donde se evaluaron y se validaron estas escalas. Este se publicó en el 2019 en la revista JAMA Pediatrics y encontraron algo clave, que era no solamente tener la escala, sino que además era necesario definir unos cortes para que con esto pudiéramos guiar el tratamiento de los pacientes. Ya también se desarrolló este estudio que fue publicado el año pasado en abril de la revista de Cochrane, donde se incluyeron 79 estudios con un total de 7.197 pacientes, donde se concluyó que era necesario y prioritario seguir desarrollando el contenido y también validó esta escala PIP. Bueno, esta escala se emplea en neonatos de 28 a 40 semanas de edad gestacional y la utilidad clínica es para procedimientos dolorosos en recién nacidos tanto a término pero pretérmino, aunque esta es la favorita para evaluar los pacientes pretérminos. Va a evaluar 7 variables, esperen, pongo aquí el puntero. Va a evaluar 7 variables. De estas variables van a ser 2 contextuales, que será la edad gestacional y el comportamiento, 2 fisiológicas, el aumento de la frecuencia cardíaca y la disminución de la saturación de oxígeno, y 3 conductuales, que será el fruncimiento del ceño, el cierre apretado de los ojos y el surco nasolabial. Las variables se van a poder tener un puntaje de 0 a 3 y si tienen menos de 6 puntos será no dolor o un dolor leve, de 6 a 12 un dolor moderado o mayor de 12 un dolor severo. Para poder realizar esta escala, entonces, primero vamos a tener una observación basal aproximadamente 15 a 30 segundos antes del procedimiento, vamos a registrar estos datos y luego vamos a observar durante y después del procedimiento para poder tener este registro. Años después, en el año 2014, salió esta, que fue una modificación de la PIP original para poder mejorar su aplicabilidad clínica, dando lugar a esta escala, que es la escala PIP revisada. Este estudio evaluó su uso en la práctica real con el personal de enfermería y encontraron que definitivamente esta escala sí diferenciaba adecuadamente los eventos dolorosos con los no dolorosos. El enfoque de esta escala ya nos valida los pacientes desde las 25 semanas. En cambio, la PIP original solamente evaluaba los pacientes desde la semana 28. En conclusión, esta primera escala es una escala que evalúa el dolor procedimental en prematuros y la hace especial que se puede ajustar con la edad gestacional en comparación de las otras escalas. Luego se desarrolló la escala NIPS, que también es en neonatos. Este incluye pretérminos y pacientes a término y es el desarrollo de esta escala, que fue en 1993, es un enfoque mucho más práctico y simple. Se analizaron múltiples procedimientos grabados en video para ver cómo reaccionaban los chiquitos antes, durante y después de los procedimientos y se demostró que las respuestas conductuales permitían estimar la intensidad del dolor. Esto la convierte en una escala muy útil en pacientes con dolor agudo procedimental y es la escala más usada después de la escala PIP, que fue la primera que expliqué. Este estudio grande salió en el 2021, donde se analizaron más de 300 ensayos clínicos con más de 29.000 neonatos y se encontró que la mayoría de personas usaban estas escalas para evaluar el dolor procedimental, que la más usada era la escala PIP y en segundo orden la escala NIPS. Bueno, estos estudios, estas revisiones sistemáticas, la del JAMA en 2019 y la revisión de Cochrane en el 2025 también validaron el uso de la escala NIPS. Esta escala, como la ven, es una escala mucho más sencilla que la escala PIPS y fue validada específicamente para dolor agudo y de procedimiento en neonatos y se usa más que todo en los pacientes a término. Incluye 6 ítems conductuales: expresión facial, llanto, patrón respiratorio, movimiento de brazos, de piernas, nivel de conciencia y 2 fisiológicos, que va a ser la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Cuando hay 0 a 2 puntos no hay dolor, de 3 a 4 puntos dolor moderado y mayor a 4 puntos dolor intenso. Esta escala no incluye la edad gestacional y para poderla aplicar se va a observar al paciente antes, durante y después de un procedimiento, idealmente durante 2 a 5 minutos, y poder registrar pues los datos que nos da la escala. Esta escala se usa más que todo para el dolor
procedimental agudo, y lo que la hace especial es que es mucho más simple que la escala BIP. Bueno, hasta ahora hemos hablado de las escalas que vamos a usar en dolor agudo, pero en la UCI no siempre el dolor es agudo, sino que es un evento o un estado continuo. Entonces, en el 2009, en Rotterdam, Países Bajos, se desarrolló esta escala, que es la escala Comfort-Neo. Se diseñó precisamente para poder evaluar el dolor prolongado y la sedación en pacientes críticos, ya que en ese momento solamente existían las escalas para el dolor agudo. Se realizaron muchas evaluaciones por personal de enfermería en los neonatos hospitalizados y se encontró que era una escala confiable entre los observadores. Esta escala no es para evaluar procedimientos ni dolor agudo, sino para el paciente que está ventilado, el paciente que está sedado y con dolor persistente en la UCI. Bueno, posteriormente, en el 2023, se realizó otro estudio prospectivo para poder validar nuevamente esta escala y siguió siendo válida y confiable. Se confirmó que la escala permite evaluar de forma consistente el dolor prolongado y que la hace muy útil en pacientes con dolor continuo. También la escala fue validada en los otros dos estudios que he hablado anteriormente, que han sido dos estudios muy grandes y fuertes sobre las escalas del dolor en pediatría. La escala Comfort-Neo, entonces, lo que nos va a ayudar o nos va a poder guiar para usar la sedanalgesia en la unidad de cuidados neonatales. Evaluar si el bebé está cómodo, si el bebé tiene dolor o si está extremadamente sedado. Va a evaluar las variables conductuales como si el paciente está alerta, la agitación, los movimientos físicos, el tono muscular y la tensión facial. Y dependiendo de si está con ventilación mecánica invasiva o no, ya vamos a tener el llanto y la respuesta respiratoria. El puntaje va a ser entre 6 puntos y 30 puntos. Si tiene de 6 a 10 puntos es una sedación profunda, de 11 a 22 puntos sedación adecuada, y si tiene más de 22 puntos es una sedación insuficiente. Vamos a observar al recién nacido sin estimularlo de 2 a 5 minutos para evaluar el comportamiento que tiene este recién nacido en reposo. Entonces, esta escala la vamos a usar en pacientes con dolor continuo, como los pacientes que están en la UCI, y la hace especial que incluye la sedación en comparación pues de las otras escalas. Bueno, entonces, ante las escalas anteriores son de pacientes que no interactúan usualmente nada con nosotros, pero a medida que el niño crece, pues también van a cambiar las herramientas de evaluación. Por eso se creó y se desarrolló la escala FLAC en 1997 por Sandra Merkel, que es una enfermera clínica especializada en el sistema de salud de la Universidad de Michigan. Ella se ha encargado de investigar sobre la medición del dolor, el comportamiento y la evaluación del dolor en contexto de dolor agudo. La escala FLAC tiene ese nombre por su acrónimo en inglés, de Face, Legs, Actividad, Cry, Llanto y Consolabilidad o Consuelo. Bueno, se creó en Estados Unidos, en Wisconsin, en 1997 salió este estudio original para evaluar el dolor en niños pequeños que aún no pueden verbalizarlo. El primer estudio se hizo en pacientes con dolor postoperatorio. Se observaron 89 niños, demostrando que era una escala válida y confiable. Esta escala es práctica, es sencilla y ampliamente utilizada en los niños desde los 2 meses hasta los 4 años de edad. En el año 2018 se evaluó su uso ya no solamente en pacientes en postoperatorio, sino también en procedimientos, aplicando la escala a grabaciones con niños, y se confirmó que tenía una buena reproducibilidad. Posteriormente, en el 2023, salieron otras revisiones sistemáticas para evaluar su desempeño en distintos contextos y se consideró que se podía seguir usando. La volvieron a validar. Esta escala, como les decía anteriormente, nos va a ayudar a evaluar los niños de 2 meses a 4 años y va a ser con parámetros conductuales: la expresión facial, el movimiento de las piernas, actividad, llanto y la capacidad de consuelo. Habitualmente es empleada para usar en niños con dolor postoperatorio inicialmente, pero ya luego también se demostró que se puede usar en todo tipo de dolor, secundario a trauma, secundario a cáncer, otras enfermedades crónicas también. El puntaje va a ser 0 si no tiene dolor, de 1 a 2 un dolor leve, de 3 a 5 dolor moderado, de 6 a 8 dolor intenso y 9 a 10 un dolor máximo para el paciente.
Vamos a observar al paciente de 1 a 2 minutos en reposo, si es posible, o si lo estamos usando para evaluar el dolor en el procedimiento. Y en esta escala no le vamos a preguntar nada al chiquito, sino que solamente vamos a observar su comportamiento. Bueno, entonces para continuar con las escalas, vamos a hablar de una muy especial y es una que tiene que ver y que se va a utilizar con los pacientes que tienen discapacidad cognitiva. Entonces vamos a conocer qué es la escala FLAC-R, que va a ser la misma escala que ya vimos previamente, pero que fue revisada y adaptada para pacientes que tienen este tipo de condiciones. ¿Y por qué se hizo para este tipo de pacientes? Porque la valoración del dolor en los menores con discapacidad cognitiva y sobre todo los que son no verbales, pues se va a convertir en un reto, no solo para el médico, sino también para las enfermeras y todo el personal de salud que los acompaña, y asimismo poder hacer una correcta evaluación. Y adicionalmente esto nace de estudios que se hicieron en adultos, en donde se observó que también ellos, adultos que tenían discapacidad cognitiva, pues no tenían unas escalas adecuadas para evaluar el dolor. Entonces la escala FLAC-R fue desarrollada originalmente en 1997 por la misma persona que desarrolla la escala FLAC en el hospital, pues en el Mott Children's Hospital en la Universidad de Michigan. Es una escala que va a ser conductual. Ustedes van a ver que de aquí en adelante dejamos de hablar de escalas conductuales y vamos a hablar de escalas de autorreporte. Y se utiliza pues porque hay una dificultad para evaluar el dolor en personas que no pueden autoinformar. Entonces aquí para que recuerden para quién es, este fue el estudio con el que se validó la escala. Entonces es un estudio que se publicó en el año 2005, mire que pasaron 10 años desde que se validó la escala FLAC hasta que se intentó utilizar en pacientes con discapacidad cognitiva, y aquí lo que se trataba de hacer era ver la validez y la fiabilidad de esta herramienta en niños con discapacidad cognitiva. Entonces se revisó la escala, pero ya añadiendo conductas específicas que ustedes van a ver ahora cuando la vayamos a utilizar, que tenemos que sentarnos con el padre, tenemos que sentarnos con la madre de ese niño y empezar a preguntar qué es lo que él conoce del paciente y qué es lo que su familiar reconoce como dolor. Entonces lo que se encontró fue que había alta fiabilidad entre los evaluadores, casi que de un 0.90, con un criterio de correlación significativa, y adicionalmente después de aplicar la escala e indicar la analgesia, pues había una disminución del dolor en los pacientes. Esto hace pues que sea una herramienta fiable y que sea pues válida para medir el dolor en niños con este tipo de condiciones. Más adelante lo que se hizo fue confrontar la escala con otras también que se habían venido validando a través de los años y que también se utilizan en pacientes no verbales y con discapacidad cognitiva, que son la escala NSCPC y la escala NAPI. Y lo que se encontró entonces es que la escala FLAC muestra una mayor utilidad clínica, su adopción pues en la práctica clínica va a ser más factible y rutinaria, pues sería más fiable para evaluar el dolor, y que la individualización definitivamente aporta una ventaja significativa. Entonces la escala FLAC pues supera a las otras dos y sobre todo a NAPI en compatibilidad, en ventaja relativa y en una utilidad total, con una sensibilidad casi que entre el 88 y el 98%. Y ya en la actualidad, para continuar validando esta escala, lo que se ha hecho es estimar el grado en diferentes escalas en dolor postoperatorio y también niños con discapacidad cognitiva. Eso es un metaanálisis que se publicó en el 2022 en la revista europea de dolor. Es un metaanálisis que tomó estudios desde el 2000 hasta el 2022, realmente es muy grande. Se tomaron 586 niños con discapacidad cognitiva y se encontró que con respecto a la escala NSCP, la escala FLAC tiene un intervalo de confianza del 0.87 y una heterogeneidad discreta con respecto a la NSCP. Eso hace entonces que la escala FLAC sea la escala más viable y la que mejor se puede utilizar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer antes de aplicar la escala en estos pacientes? Lo primero que tenemos que hacer es tomarnos un tiempo con los cuidadores, entrevistar a los padres y preguntar: ¿cómo sabe usted que su hijo tiene dolor? Y para esto entonces lo que vamos a hacer es que él nos cuente cómo reconoce el dolor en el paciente. Si tal vez cuando el niño tiene dolor encoge las piernas, si tal vez frunce el ceño, si tal vez aprieta la mandíbula, que son medidas que de pronto no están en la escala, pero que al encontrarlas positivas nosotros las vamos a tomar como un punto para la valoración.
y entonces añade estas conductas al formato estándar. Por eso hablamos de que es una escala que va a ser individualizada, porque va a ser lo que el padre conoce del paciente, y luego entonces la vamos a aplicar. ¿Qué necesitamos para aplicarla? Antes de iniciar, al menos 5 minutos de observación en el paciente, y vamos a medir los parámetros que van a ser las mismas del FLAC, que son la expresión facial, las piernas, la actividad, el llanto y la capacidad de consuelo. Miren que está el mismo puntaje del FLAC, y acá van a ir los comportamientos individualizados. Entonces, por ejemplo, cada una de las categorías pues se va a ir sumando de 0 a 2 puntos de acuerdo a la puntuación que nos dé. Y si yo tengo un niño entonces con parálisis cerebral y tengo una conducta estándar que es rigidez, que ya está en la puntuación de acá, pues, y que no cumple con comportamiento individualizado, pues yo lo voy a tomar como un punto positivo. Pero por el contrario, si por ejemplo el padre me dice que el niño aprieta los dientes cuando tiene dolor, pero no hace la mandíbula tensa o la mueca o el fruncimiento, igual yo voy a sumarlo como un punto para tenerlo pues como parámetro individualizado, para que vaya sumando en si el paciente tiene o no tiene dolor. Entonces, y así con cada una de los otros parámetros, siempre tengo que preguntar antes de aplicar la escala. Luego, ¿qué voy a hacer? Entonces, miro qué puntaje me da. Quiere decir que si tengo un puntaje mayor a 3, es un dolor que requiere intervención en este tipo de pacientes. Después de hacer la intervención, que va a ser indicar la analgesia, lo que vamos a hacer es repetir la escala 30 a 60 minutos posanalgesia, y si hay una disminución de 2 puntos, significa pues que hay una buena respuesta. ¿Qué tiene importante esta escala? Pues que se utiliza a nivel global y que está validada también en otros idiomas como el portugués, el danés y el inglés. Entonces recuerden que es para pacientes con discapacidad cognitiva. Y ya continuando entonces con las escalas para el preescolar, el escolar y adolescente, entonces vamos a tener las escalas que se conocen como autorreporte, en donde el mismo paciente, observando unos gráficos que nosotros le vamos a indicar, nos va a dar su puntaje de dolor en ese momento. Entonces rápidamente vamos a hablar de esta escala, que es una de las más conocidas, pero que no debemos utilizar ya y que la seguimos muy probablemente utilizando, y es la escala de Wong-Baker-Faces. Es una escala que se creó en 1983, la hizo Donna Wong y Connie Baker, que son unas enfermeras. Si ustedes notan, todas las personas que han sido como los creadores de estas escalas son personal de enfermería. ¿Y qué tiene? Es una escala que es válida y que se puede utilizar, pero en pacientes mayores de 5 años. Pero ¿cuál es el problema? Si ustedes pueden ver las caritas, son caritas que se ven como muy sentimentales, las lagrimitas, la sonrisa, generan un sentimiento en el momento en que el paciente está haciendo la valoración. Entonces, por esa razón, se cree que estas facies tan sentimentales hacen que el niño confunda y que nos dé valores diferentes. Entonces, en el 98% de los estudios que se han hecho, pues cuando se agrupan los niños pequeños con los más grandes, realmente se cree que los reportes son sobreestimados y que tal vez los más pequeños no tienen esa capacidad real de interpretarla. Por esa razón, pues no la debemos utilizar. Y esto pues fue validado realmente en el año 2010. En este estudio, es una revisión sistemática que se publicó en el Pediatrics, se tomaron 4 escalas: la escala de caras revisadas, que ahorita la vamos a ver, la escala de Wong-Baker, y pues realmente se encontró que la preferencia de los niños era la de Wong-Baker, pues porque tenía caritas más felices, incluso con más sentimientos, pero la desventaja es que esta escala genera confusión entre el dolor y el afecto, que esto pues es lo más importante, porque usa caras sonrientes y llorosas, y esto pues los va a anclar. Y adicionalmente, lo que se recomienda es que tanto para la valoración como para la investigación se utilice la escala de caras revisadas. Entonces la escala de Wong-Baker pues no la vamos a utilizar para niños ni de 3 años, sino pues si ya no tenemos otra a la mano, pues en mayores de 5 años. La escala del dolor revisada, entonces también es una medida de autoinforme, es una escala, miren, que lleva muchos años, que fue creada en 1990 y que más adelante se revisó en el 2001 y se hizo una adaptación, y ahorita vamos a ver por qué,
Esta escala mejora las propiedades psicométricas y tiene algo muy diferente con Wong-Baker, y es que elimina el sesgo afectivo. Entonces, esta escala la vamos a utilizar entre los 4 y los 7 años, y estos son los dos estudios más grandes que la validan. Inicialmente, el original, que es en donde se creó la escala, se tomaron aproximadamente 586 niños, y estos niños lo que hacían era dibujar ellos mismos las caritas con el dolor o con el dolor de acuerdo a la gravedad de que ellos lo referían. Más adelante, de acuerdo a todo lo que los niños reportaron, lo que se hizo fue organizar de 0 a 10 los niveles de dolor. Y ya en el segundo artículo, lo que vemos, que fue publicado en el 2001, fue lo que se hizo fue revisarla y adaptarla para que la previa tenía 7 caras, ahora esta queda solo con 6 caritas, que se retiren esas que eran como un poco sentimentales para que no generen confusión, y asimismo entonces los niños tuvieran un puntaje de 0 a 10 pero con 6 caritas. Entonces aquí, para mostrarles, esta es la inicial en donde teníamos pues 7 caras. Y esta ya es la que deberíamos utilizar nosotros entonces en los niños de 4 a 7 años. Y lo que cuando vamos a aplicarla, lo que debemos evitar con los pacientes es evitar usar palabras como si te sientes contento o si te sientes triste, porque eso lo puede sesgar, sino que lo que le debemos pedir al niño es que nos cuente el dolor que siente, cómo lo puede él evaluar en estas caritas. Y cada una de ellas pues va a dar un puntaje de 0 hasta 10, interpretando que 0 a 2 es no dolor, que 4 es un dolor leve, que 6 es un dolor moderado y que 8 a 10 es un dolor intenso. Y ya para los niños más grandes, para los mayores de 8 años, pues nosotros tenemos también una herramienta que es la escala numérica, que es la NSR11. La escala numérica también es una medida de autoinforme, fue desarrollada, miren que desde 1960, realmente esta fue la primera escala que se utilizó para hacer la medida del dolor, y es una escala que viene extrapolada desde los adultos, pero tiene un problema y por eso no se puede utilizar en niños menores de 8 años, porque se requiere que para que el niño pueda informar tenga pensamiento abstracto y habilidades de estimación numérica. Esto quiere decir que el niño tenga un entrenamiento pues básico en matemáticas, que nos pueda decir para él qué es un 0 y para él qué es un 10, o sea, que sepa medir la intensidad. Entonces, hay muchos estudios, aunque es desde 1960, pues miren que realmente la validación de esta escala en pediatría se vino a hacer de manera formal en el año 2012. En este estudio engloba 2 estudios adicionales, una inicial en donde se vio como la validez frente al afecto y la discapacidad, y el otro en donde ya se vio la validez discriminante frente al afecto, y se encontró que tenía unos niveles aceptables de validez para evaluar la intensidad en ambas muestras de los pacientes. Esta ya es la validación, entonces se utilizó en pacientes en posoperatorio. Mire que son niños que siempre van desde los 7 años en adelante. Aquí se tomó la escala y se la confrontó con la escala pues de caras revisadas, y lo que se encontró es que tiene una validez muy similar, o sea que la podemos utilizar como su análoga, pero pues en los pacientes más grandes. Y estos pues ya son todos los que se han venido desarrollando hasta el 2017, y se ve pues que es una buena medida para niños mayores de 7 a 8 años en todos los estudios que se hacen. Esta entonces es la escala numérica. Aquí realmente no necesitamos caritas, sino que el niño señale el número que mejor representa la intensidad del dolor que siente, explicándole que 0 pues significa ningún dolor y 10 significa muchísimo dolor. Entonces 0 pues es no dolor, 1 a 3 es dolor leve, 4 a 8 es dolor moderado y 9 a 10 es dolor intenso. Para aplicar esta escala pues ni siquiera necesitamos la imagen, sino que simplemente lo que les decía inicialmente, que el paciente tenga un pensamiento abstracto. Entonces cuando yo le diga en qué número me pones tu dolor, el paciente sepa explicar. Entonces, estas son las escalas que tenemos para la evaluación del dolor, y para finalizar con las escalas, entonces vamos a ver 2 escalas muy importantes que son para evaluar el síndrome de abstinencia, tanto en los más pequeños como en los más grandes. Y tenemos entonces 2 escalas muy representativas que son la escala de Finnegan y la escala de Sofía. La escala de Finnegan fue desarrollada por la doctora Loretta y Finnegan y colaboradores en 1975 en Filadelfia.
fue basada en observaciones de 55 recién nacidos a términos que habían tenido exposición a narcóticos, sea durante la estancia en la UCI o durante el periodo antenatal, o sea que la madre haya tenido pues consumo de este tipo de sustancias o de este tipo de medicamentos. Y inicialmente se utilizó como una herramienta de investigación para uniformar el monitoreo de la gravedad del síndrome de abstinencia. Entonces estos son los 3 estudios más grandes. El estudio en donde inicialmente se desarrolló la escala objetiva, en donde se tomaron 21 ítems. Estos 21 ítems se utilizaron observando al paciente cuáles eran como sus manifestaciones clínicas más usuales cuando estaban cursando con un síndrome de abstinencia, porque antes no habían criterios uniformes y se quedó pues en 21 ítems que se van a evaluar. Se tomaron 55 neonatos y aquí sale la primera escala pues estandarizada para evaluar el síndrome de abstinencia. Más adelante, como todo estudio necesita una validación, pues viene la escala de Moder y Jones en 2010. Esta era para validar esta escala, es un ensayo clínico y se hizo en 175 embarazadas y demostró pues que la escala de Finnegan era fiable y útil en un contexto de investigación clínica rigurosa y conforma que se va más allá no solo del lugar en donde se creó, sino que se puede utilizar pues en otros centros. Y para el 2020 se publica el estudio de la escala simplificada. Es un estudio que busca reducir los ítems de la escala original para mejorar su aplicabilidad, para que sea algo más rápido, más corto y a su vez pues nos dé los mismos resultados y el mismo informe. Se tomaron 533 neonatos, fue un estudio corte multicéntrico de validación externa y se tomaron los 8 ítems que nos van a dar casi que los mismos resultados de los 21 ítems. Sin embargo, aquí hay un problema y es que estos 8 ítems omiten algunos que pueden ser graves y que se nos pueden pasar. Entonces, ¿cuáles son las características de la aplicación? Va a ser una escala que va a ser conductual y fisiológica como la que ya nos mostró María Alejandra. Entonces, ¿cuáles son conductuales y fisiológicas de las que María nos mostró en los neonatos? Y no de autorreporte. PIP. ¿Y qué otra? Conforneo. Listo. Entonces es exclusiva para recién nacidos, se utiliza en pretérminos y a término también y el periodo de evaluación pues va a ser los primeros días a semanas de vida. ¿Qué se necesita? Sí o sí que el personal que la va a aplicar esté entrenado en la evaluación, que se considere la última ingesta y la última medicación para que nos dé sesgos en los resultados. Se debe evaluar cada 3 a 4 horas y observa estados de sueño y de vigilia también. Entonces, voy a hacerlo aquí un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver. Acá está la escala original en donde están los 21 ítems que se van a evaluar. Entonces aquí tenemos variables como el llanto, temblores, escoriaciones, bostezos, la coloración de la piel, la alimentación, si hay vómitos, cómo están las deposiciones. Y acá está la escala simplificada que realmente pues miren omite varios ítems y solo pues al final quedan 8. ¿Cómo la vamos a interpretar? La escala de Finnegan normal, la original, la de 21 ítems. Si el paciente tiene un puntaje menor a 8 es una abstinencia leve. Esto significa que la acción nuestra va a ser un manejo no farmacológico, o sea, darle medidas de confort al paciente. Del 8 a 11 puntos va a ser una abstinencia moderada. Esto significa reforzar las medidas no farmacológicas y una reevaluación frecuente. Y mayor a 12 es una abstinencia severa en donde ya tenemos que considerar el tratamiento farmacológico, sea morfina, metadona o fenobarbital. Y aquí entonces tenemos, esta es la puntuación original y esta es la escala simplificada que realmente solo nos da un puntaje de 0 a 3, que va a ser el equivalente de 0 a 7, de 4, que va a ser el equivalente entre 8 a 11, y mayor a 5, que va a ser el equivalente de mayor a 12. ¿Listo? ¿Cuáles son las ventajas de la versión simplificada? Pues que es más fácil y más rápida de aplicar en la práctica clínica, tiene mayor aplicabilidad porque no requiere despertar al neonato para estimular ciertos reflejos, tiene una excelente capacidad predictiva, casi que similar a la de la original, y tiene una alta especificidad para identificar pacientes que requieren tratamiento. Pero también esta escala de Finnegan tiene unas limitaciones y son que se puede generar una excesiva subjetividad en la puntuación, entonces por eso el personal debe estar muy entrenado.
va a haber una pobre confiabilidad interobservador según diferentes estudios que se han hecho, que es compleja porque tiene 21 variables y son dependientes, tiene una falsa elevación por exposición a drogas no opioides, por ejemplo las benzodiazepinas, y pues no está validada externamente de manera consistente. Y para finalizar, entonces vamos a hablar de la escala de Sofía. La escala de Sofía fue desarrollada en un hospital de Rotterdam en Países Bajos, fue publicada inicialmente en el año 2009, también es una escala que es conductual y fisiológica y que también es heteroaplicada por el personal de salud. Y aquí algo muy importante, y es que es la primera herramienta desarrollada específicamente para monitorizar síntomas de abstinencia a opioides y benzodiazepinas en pacientes que se encuentran en unidad de cuidado intensivo. No va más allá de la UCI. Diferentes estudios entonces la han validado. Tenemos el de la construcción de la escala, que fue en el 2009, que se hizo en 79 pacientes, todos menores de 16 años. Aquí en esta entonces se identificaron los 15 síntomas o los 15 ítems que nosotros vamos a evaluar basados en un consenso de expertos. Luego se hizo la validación psicométrica en el 2013, 154 niños, también mediana de 5 meses. Se hicieron 3.700 evaluaciones y nos dio una buena sensibilidad y una buena especificidad para poder aplicarlo con un punto de corte mayor a 4. Más adelante pues se confronta con otra escala que también se utiliza para evaluar el síndrome de abstinencia, que es el WAD-1, y se encontró que tenía una buena correlación frente a esta escala, y luego se hace una validación en el 2025 en Japón, en donde también hacen una correlación observacional y encuentran pues que tiene una muy buena correlación interobservador y que también es muy aplicable. ¿Qué evalúa esta escala? Como ya lo vimos, evalúa el síndrome de abstinencia iatrogénico en niños críticamente enfermos tras la suspensión o reducción de la sedación prolongada con opioides y benzodiazepinas. Está validada para pacientes desde los 0 a los 16 años. Hay una escala extendida que se está validando que va hasta los 20 años con un componente adicional para el delirio en este tipo de pacientes. ¿Y qué se debe hacer? Igual que el FLAC, una observación sistemática del paciente, una evaluación durante el proceso de retirada de fármacos y una aplicación repetida, o sea, múltiples mediciones durante el destete. Esto significa que la vamos a utilizar con horario como la analgesia. Estos son los ítems que vamos a evaluar, cada uno de ellos va a dar únicamente un punto, entonces se evalúa variables hemodinámicas como la frecuencia cardíaca, la temperatura, la frecuencia respiratoria, evalúa sudoración, agitación, ansiedad, temblor, movimientos anormales, hipertonía, llanto inconsolable, muecas, insomnio, sueño menor a 1 hora, alucinaciones, vómitos y diarrea, que nos va a dar un puntaje total de 0 a 15 puntos, la interpretación del puntaje final menor de 4, sin abstinencia clínicamente significativa. Esto significa que podemos continuar con la reducción y continuar con la monitorización, pero si es mayor a 4, pues es una abstinencia clínicamente significativa, se debe considerar una intervención que sería ajustar el destete o agregar un tratamiento farmacológico. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de esta escala? Buenas ventajas, pues, que tiene buenas propiedades psicométricas, que tiene una versión ya extendida y que tiene pues una utilidad clínica que ya está establecida pues al pie de la cama del paciente. Pero las limitaciones es que es diseñada pues únicamente para la UCI, no evalúa el dolor agudo en general, requiere un entrenamiento para su uso adecuado y no diferencia entre abstinencia a opioides versus abstinencia a benzodiazepinas. Entonces, en resumen, antes de que hagamos los casos clínicos, sería la pregunta inicial. Entonces, ¿el paciente puede comunicarse verbalmente? Si la respuesta es sí, pregúntese la edad del paciente. ¿Tiene 4 a 12 años o tiene menos de 1 a 2 años? Si el paciente tiene más de 8 años, podemos utilizar la escala de caras revisadas, menos de 8 años, la escala de caras revisadas, y si tiene más de 8 años, la escala numérica. El contexto del paciente, si es un pretérmino con un procedimiento breve, pues vamos a utilizar la escala de PIP. Si es un neonato ventilado en UCI, la escala de Conforneo. Si es un neonato con exposición a opioides, la escala de Finnegan. Si es un preescolar o un lactante, la escala de FLAC. Si tiene discapacidad cognitiva, el FLAC-R. Y si es un niño en UCI o posedación prolongada, la escala de Sofía. Entonces ahora sí vamos con los casos clínicos. Esperemos pues que todos participen. La idea es leer el caso, dar las opciones. Ustedes nos dicen cuál creen que es la respuesta correcta y justificamos la respuesta con lo que ya revisamos.
Entonces vamos a empezar. Este es el primer caso, son 8. Tenemos un recién nacido pretérmino de 28 semanas. Durante una punción de talón presenta aumento de frecuencia cardíaca, descenso de saturación de oxígeno, frunce el ceño, aprieta los ojos. Entonces, ¿cuál es la escala más adecuada para evaluar el dolor en este paciente de 28 semanas? Sería la escala Flagg, Conforneo, PIP o Finnegan. ¿Por qué creen que es PIP? Alguien que nos dé la justificación. Porque es pretérmino, tiene dolor y es un procedimiento. Listo, entonces es la respuesta correcta. Vamos con el segundo caso. Tenemos un neonato de 35 semanas en UCI con ventilación mecánica por síndrome de dificultad respiratoria. Recibe sedación continua, en las últimas horas presenta agitación intermitente, llanto inconsolable, resistencia al respirador y taquicardia. Entonces, en este paciente, ¿cuál sería la escala más adecuada? Listo, ese es consenso aquí ya, de expertos. Caso 3, un recién nacido de 2 días, hijo de madre con consumo de metadona durante el embarazo, presenta llanto agudo, temblores, succión débil, diarrea y dificultad para dormir. ¿Cuál sería la escala más adecuada en él? Listo, Finnegan. Esa es la escala, la que utilizamos entonces para abstinencia opioides en recién nacidos a término y pretérmino. Caso 4, un preescolar de 3 años sin patología de base, acude a urgencias por dolor abdominal, no logra describir la intensidad del dolor, llora, se muestra inquieto y se consuela parcialmente con la madre. ¿Cuál sería la escala más adecuada para este paciente? ¿La escala de caras revisadas, Flagg, la escala numérica o Sofía? Tiene 3 años. ¿Quiénes dicen caras revisadas? ¿Y Flagg? ¿Quién dice Flagg? 3. ¿Y los demás? ¿Sofía? ¿O la numérica? Entonces Flagg, pero alcen la mano, si no creo que no entendieron. El Flagg. En el caso 5 tenemos un paciente de 3 años con parálisis cerebral infantil, no habla ni sigue órdenes, ingresa por una fractura de fémur, se encuentra inquieto, con muecas y llanto al movilizarlo. Entonces, ¿cuál es la escala más adecuada para este paciente? Flagg R. Ok, entonces de aquí en adelante, cada vez que valoremos un paciente de los muy frecuentes que tenemos en el hospital, vamos a anotar como un signo vital adicional la escala de Flagg R para evaluar el dolor en el paciente. El siguiente caso es un niño de 6 años sin comorbilidades, acude a urgencias por dolor abdominal, es colaboradora, habla fluidamente y entiende instrucciones sencillas. Se le pregunta por su dolor. ¿Cuál sería la escala más adecuada en este paciente? ¿La escala de caras de von Baker, caras revisadas, Flagg o escala numérica? Entonces tiene 6 años, recuerden que la numérica es por encima de 8 años, requiere el pensamiento abstracto y las habilidades. Entonces en ella utilizamos la escala de caras revisadas. Aquí tenemos un adolescente de 14 años con apendicitis posoperatoria. El equipo necesita evaluar la intensidad del dolor cada 4 horas y documentar respuesta al tratamiento. Entonces, ¿cuál sería la escala para este paciente? La escala numérica, que es NS11. Y el último caso, un niño de 4 años con shock escéptico, ha recibido sedación con midazolam y fentanilo por 12 días en la UCI. Al iniciar el destete presenta taquicardia, agitación, temblores y vómitos. ¿Cuál sería la escala más adecuada para este paciente? La escala de Sofía. Listo, entonces pues acabamos de ver todos los escenarios en donde podemos aplicar las diferentes escalas que revisamos. La idea es que de aquí en adelante, pues como les comenté, al menos por ahora en la sala de pediatría general, quienes están rotando ahí, empecemos a anotar la escala que corresponde de acuerdo a la edad y de acuerdo pues a las comorbilidades y a las condiciones del paciente, para que hagamos una medida más objetiva del dolor y manejemos de una mejor manera el dolor en nuestros pacientes. Y listo, eso es lo que teníamos para ustedes. Bueno, muy bien. Y gracias a la doctora Alejandra y a la doctora Viviana por es una excelente